Es un gusto estar aquí en este evento y sobre todo porque después de esta presentación vienen presentaciones de expertos en el campo que me vuelven un poco más humilde y luego seguramente va a ser muy enriquecedor. Yo solamente quiero sentar una línea base para alimentar justo luego las siguientes presentaciones y la discusión posterior que va a tener sobre todo mucha relevancia a partir de la información que nos comenten los expertos. Entonces, mi presentación de nuevo muy general y en los próximos 15 minutos va a ser identificación genotípica del BPH como herramienta predictiva de riesgo oncogénico. Creo que dejamos, no sé si hay espacio para preguntas, pero igual va a ser de valor. Quiero iniciar con algunos datos relacionados con el BPH. Hay un solo dato que en realidad es más estándar para México, los otros son más genéricos, pero quiero sobre todo empezar aquí a llamar su atención con algunos datos. Hay más de 200 genotipos reportados de BPH, pero ¿cuáles de estos en realidad tienen relevancia clínica? Eso va a ser importante también entenderlo. 4.335, eso sí es un dato que es específico para México, fue el número que se registró de fallecimientos de mujeres por cáncer cervical en el país en el 2023, que no es un dato menor, sobre todo si sabemos que la mayoría de estos casos pudieron haber sido prevenidos con todas las tres estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria. 2, 4 y 9, si alguien identifica de pronto a qué hace relación esos tres números que están acá. Son las vacunas, exacto, la bivalente, tetravalente y la nonavalente ahora, que tienen de nuevo un papel fundamental y seguramente algunas de las presentaciones van a recalcar, o si no en la discusión final, seguramente vamos a abordar el tema de cuál es el impacto de la vacunación dentro de la estrategia para el control del cáncer cervical. 90-70-90 es justo esa estrategia o los objetivos globales para la erradicación del cáncer cervical al 2030, que también voy a abordar brevemente a continuación, y del 20 al 50% es un rango muy amplio, en realidad pueden no dar mucha información de entrada, pero es el rango también de coinfecciones que se ha identificado, me refiero a coinfecciones por diferentes genotipos de BPH, en mujeres que participan o que van a clínicas de displasias. En México en particular ese rango está alrededor del 34%, que esto tiene un impacto también profundo sobre la prevalencia, la persistencia y otros factores ya de nuevo en el contexto clínico de la infección con BPH y el cáncer cervical. Ahora bien, dentro de la historia natural, y seguramente algunos de los ponentes expertos van a explicar esto en mayor profundidad, yo solamente quiero ponerlo en el contexto de la infección del virus del papiloma humano, pero si esto me permite enfocar, no sé si se puede ver el apuntador, pero pasamos entonces de un epitelio normal a uno con infección y después una progresión a lesiones precancerosas y a cáncer. Seguramente algunos de los ponentes van a explicar un poco más en el contexto, pero quiero sobre todo que revisemos es la probabilidad de progresión de lesiones de bajo grado, algunas de alto grado, y esa progresión también va a tener un impacto profundo, sobre todo porque esa progresión a lesiones de alto grado, incluso a cáncer, va a ir incrementando con el tiempo. Y esto de nuevo es algo de lo que se puede prevenir dentro de esa escala de tiempo que se va a tomar algunos años desde la infección inicial. Ahora bien, hay lesiones que se consideran pues de bajo y alto grado, pero causados sobre todo con infecciones por virus del papiloma humano de bajo riesgo y de alto riesgo. Lado derecho, entonces, por ejemplo, adenocarcinoma o carcinoma invasivo, que eso es precisamente cuando ya se hace esa detección, es trágico en realidad porque probablemente se pudo haber prevenido con las estrategias de tamizaje que estuvieran implementadas en cada uno de los países. Y eso es básicamente lo que quiero ahora poner en contexto junto con las metodologías disponibles pues, para hacer un tamizaje eficiente del cáncer cervical. Dentro de las estrategias globales, entonces, para la eliminación del cáncer cervical, en perspectiva, cuando vemos el porcentaje de la población que tiene infección, hay una reducción, un número muchísimo menor de personas o de mujeres que en realidad desarrollan una lesión precancerosa y un porcentaje significativamente menor de las cuales avanzan a cáncer. Aún así veíamos, y con los datos locales para México, fueron más de 4.300 mujeres las que fallecieron y seguramente, de nuevo, dentro del panel de expertos hablaremos de los datos más locales para cada uno de los países, pero cuando lo vemos en términos de las estrategias de prevención primaria con la vacunación, secundaria con el tamizaje, con una metodología de alto desempeño, alta sensibilidad, y la terciaria con el tratamiento adecuado.
Esto entonces son los objetivos que están allí globales, que seguramente con la pandemia por SARS-CoV tuvieron un declive, digamos, o un retraso en permitirnos globalmente alcanzar estas metas, pero digamos que tendrían, y eso es parte de lo que seguramente va a salir en la discusión, cuáles son las estrategias en los diferentes niveles de prevención para poder acercarnos a estos objetivos. En lo que queda de mi presentación yo me voy a enfocar en la prevención secundaria, que es justo una detección precisa que al final equivale a la detección del virus del papiloma humano. ¿Bien? Entonces, según las guías de la Organización Mundial de la Salud más actualizadas, ya es evidente y hay una recomendación muy fuerte precisamente para que se prioricen las pruebas de detección del BPH, del material genético del BPH como estrategia de tamizaje primario, por encima incluso de la inspección visual o de la citología. Y a razón de esto, dentro de los anexos de esta guía, se describen 7 algoritmos, de los cuales 5 de ellos se están iniciando con la prueba de detección molecular. Esto de nuevo creo que ya dentro del panel es evidente, pero algo que sí me interesa sobre todo recalcar es la sensibilidad de una prueba, en este caso de BPH o detección del material genético del virus del papiloma humano, versus la que es más convencional, la citología convencional o incluso la citología en base líquida. Aquí me voy a permitir poner en su atención lo siguiente: cuando tenemos una lesión de alto grado, por ejemplo una NIC2 o NIC3, la citología en base líquida podría tener una sensibilidad de alrededor del 50%, que eso es como lanzar una moneda al aire básicamente. La prueba molecular está por encima del 80%, incluso hay estudios, esto de nuevo es solo un ejemplo de un estudio, no quiere decir que sea un metaanálisis donde se incluya un dato de estudios importante, pero sí es evidente esa diferencia en sensibilidad, y eso es lo que precisamente busca una metodología de tamizaje que sea eficiente, es decir, que logre detectar de forma versátil la mayor cantidad de mujeres sin que se escape ninguna, para que en realidad ya esté dando un indicio de una lesión precancerosa, incluso de cáncer. Y un dato que es aún más sorprendente: si al día de hoy, por ejemplo, una mujer se hace una prueba de tamizaje por citología convencional, tiene un riesgo, que es la línea en negro que ustedes ven en la gráfica aquí de la derecha, un riesgo significativamente más alto para desarrollar una lesión de alto grado en un lapso de 10 años con relación a si esa misma mujer el día de hoy se va con un resultado negativo de una prueba molecular. Bien, entonces este al final es el impacto de lo que realmente digamos tiene o impone pues la detección molecular con una alta sensibilidad como estrategia de tamizaje. Los que ustedes ven acá entonces, de los 200 genotipos, en realidad estaban descritos en los últimos años 14, ahora son 13 los genotipos de alto riesgo para el cáncer cervical. El genotipo de esta lista, 16 y 18, entre los dos ya suman o se pueden atribuir a más del 70% de todos los casos de cáncer cervical a nivel global. Y los siguientes 12 van de nuevo a sumar allí en ese porcentaje. Estaba históricamente el genotipo 66, pero ese ya se fue catalogado como de bajo riesgo. Y el 68 en realidad también está siendo revalorado para que ya queden solamente 12 de alto riesgo en las estrategias pues, de detección. Y esto lo definió la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Internacional pues, para la Investigación por el Cáncer. De este listado es parte de lo que quiero justo en las siguientes diapositivas expandir un poco más, sobre todo con las metodologías que permiten identificarlos de forma individual versus algunos en pool. Y esto va a estar muy alineado también con las estrategias de seguimiento de los pacientes y de los algoritmos que corresponden en cada uno de los países, que seguramente va a salir en temas de la discusión del panel. Ahora bien, dentro del riesgo más bien para que puede conllevar el cáncer cervical, no solamente el genotipo va a ser importante, pero también la persistencia de la infección. Y muchas veces se habla de esa persistencia, pero no se asocia con que sea genotipo específica. Y eso va a ser fundamental porque ya hay evidencia científica que muestra que no sé, en el paso del tiempo, digamos cuando la infección es persistente por un mismo genotipo, realmente se requiere menos tiempo para que haya una incidencia acumulada que al final sí se vea reflejada en una lesión de alto grado. Cuando hay un recambio, cuando hay un cambio de genotipo, que es la curva que está en verde, que en realidad ustedes no la ven porque se mantiene acá, cuando hay un cambio de justo ese genotipo de infección, aunque la infección global sea persistente por BPH, en realidad va a tener impacto cuando es por el mismo genotipo. Entonces, este de nuevo va a ser un contexto importante, y cuando se tiene
un desconocimiento justo de ese estatus de la persistencia genotipo específica, también pues hay un riesgo o una incidencia precisamente en ese riesgo que es considerable. Entonces el genotipo aquí sí va a tener un impacto profundo y ahí una de las razones por las cuales también es importante poder discriminar individualmente los genotipos de BPH en estrategias también de tamizaje para cáncer cervical. Este es solamente uno de también los mismos 13 genotipos del BPH, pero además del genotipo tiene un impacto profundo también la carga viral. Y aquí lo estamos viendo sobre todo con el riesgo que se tiene o que una mujer puede tener en un lapso de 3 años para desarrollar una lesión también de alto grado. Entonces no solamente el genotipo, pero la carga van a tener un rol fundamental justo en esa probabilidad, digamos, positiva de desarrollar una lesión o de un riesgo. Es un mayor riesgo, digamos, relacionado no solamente con el genotipo, pero también con cargas virales que sean altas. De esto la evidencia está allí evidente. Y esto quiero sobre todo es ponerlo en perspectiva justo de cómo son esas estrategias de seguimiento de los pacientes con base en el riesgo. Es decir, porque en este momento cada uno de los sistemas de salud locales tiene su algoritmo estructurado y muchas veces, es decir, si para otros tipos de diagnósticos y enfoques de seguimiento de pacientes ya hablamos de medicina personalizada, no deberíamos ser o no debería ser extraño también ese enfoque para el cáncer cervical. Entonces, digamos, hay riesgos, hay algunos factores de riesgos que pueden estar relacionados o que se consideran bajos y hacen que una mujer pueda venir a un seguimiento en 5 años o en 3 años o incluso en 1 año, donde incluso podría ser BPH positivo, pero con una lesión de bajo grado, por ejemplo, pero si no tiene ningún otro factor de riesgo, podría de nuevo tener un retesteo sin que ese caso, por ejemplo, remita a colposcopía. Y ahí es donde justo está el impacto también de la genotipificación o las pruebas de detección de nuevo de alta sensibilidad, porque en parte se desconoce un poco todavía y es parte de lo que está en la frontera del conocimiento, algunos países lo han explorado mejor, es justo cómo se incorpora esa genotipificación dentro de esa estructura de manejo o con base en el riesgo de las pacientes. ¿Bien? Y que de nuevo que sea un tema más personalizado y no solamente porque tiene BPH de alto riesgo, cualquier genotipo, vaya por un único flujo, cuando esto en realidad sí está impactando el sistema de salud pues en cada país, ¿no? Ahora bien, cuando miramos esas tecnologías de detección molecular para el BPH, hay diferentes soluciones en el mercado. Y esto de nuevo solamente para que veamos en perspectiva, porque ha habido una evolución también tecnológica que se ha acoplado también a esa posibilidad de lo que llamamos la multiplexación, que es poder analizar múltiples analitos en una sola reacción, en una sola detección. Entonces, por ejemplo, hay metodologías que simplemente detectan alguno de los 14 genotipos históricos, digo 14 porque ya vimos que hay una reducción según la evidencia clínica actual, pero todos los agrupa. Es decir, dice esa mujer tiene un BPH de alto riesgo, pero no se conoce cuál es el genotipo. Están los que discriminan el genotipo 16, 18 y otros, y hay otros que empiezan a tener pools. Y hay metodologías también entonces que tienen la diferenciación de genotipos, o sea, de cada uno de los 14, o en realidad de los 12 o 13 genotipos de alto riesgo según los lineamientos que ya se han adoptado también a nivel local. Entonces esto es lo que denominamos o la tipificación extendida o la tipificación completa, que empieza de nuevo a tener un valor significativo para poder hacer un seguimiento más personalizado para las pacientes, ¿bien? Junto con otros factores de riesgo. Ahora, ha habido una discusión bien ardua a nivel internacional y es si tuviéramos la posibilidad de discriminar cada uno de estos genotipos, ¿en dónde podemos trazar esos límites entre las opciones de manejo de las pacientes? Es decir, ¿cuáles remitirían directamente a colposcopía o cuáles tendrían control a 1 año o a 3 años o incluso ignorar o excluir porque sabemos que puede haber una erradicación, digamos, normal por parte de esa paciente de algún genotipo? Esto yo no tengo la respuesta acá, porque en realidad depende de diferentes variables, entre ellas el riesgo oncogénico de la paciente, porque ese riesgo en realidad va a ser variable para cada una de las mujeres, el tipo de examen que se está utilizando y la realidad también epidemiológica local. Entonces, esto es lo que justo está en temas de discusión en eventos como Eurogin o IPVC, mostrando evidencia clínica de no solamente la genotipificación, pero en qué momento se pueden ayudar a reestructurar los algoritmos de seguimiento de las pacientes para que también tengan un impacto
o más bien reduzcan el impacto económico que esto está ejerciendo sobre los sistemas de salud locales. Bien. Ahora bien, cuando hablamos, ya vimos que hay diferentes pruebas en el mercado de detección molecular, pero hacer esa validación, digamos, cada prueba tiene sus bondades, su sensibilidad, especificidad, pero algo que es importante es que en realidad hay más de 250 pruebas moleculares que están disponibles comercialmente. Pero algo que quiero resaltar acá es que la evidencia clínica también de investigación robusta sí no ha sido transversal para todas. Es decir, son pocas en realidad las que han podido tener una validación siguiendo los estándares de calidad internacionales más alta y en comparación con algunas de esas metodologías que fueron los comparadores de primera generación, como es la famosa captura de híbridos. ¿Sí? Como esas, hay metodologías de nuevo dentro de otros proveedores, incluyendo a Seegene, que han logrado de nuevo pasar o superar de forma eficiente esa sensibilidad clínica, especificidad y sobre todo los marcos también donde es importante el tema de la genotipificación y el impacto que tiene hacer esa diferenciación de genotipos del BPH. Dentro de esas, y esto es creo que un poco más para reforzar, esas publicaciones las encuentran libres, solamente 4 pruebas han cumplido justos esos criterios como test que permiten de segunda generación comparadores para hacer la validación en estrategias de tamizaje para cáncer cervical. Y esto tiene mucho peso porque en realidad estamos hablando de estudios muy robustos con un número de pacientes, de nuevo, significativo, que al final sí están dando una robustez sobre los tests. Y de nuevo, acá podríamos resaltar el impacto que ha tenido en parte las pruebas de Seegene en todo este marco de análisis global. Quiero ahora llevar su atención a algo, y es que pasamos de nuevo de 14 a 12 o 13 genotipos de alto riesgo, pero lo que ya se está discutiendo, digamos, dentro de el impacto clínico que tiene que hacer esa detección de los diferentes genotipos de BPH es que ya se ha considerado que incluso 8 de esos 12 o 14 genotipos son los que impactan de forma más significativa el desarrollo de cáncer cervical. Estamos hablando entonces de 8 genotipos que en teoría todavía están o se pueden atribuir a más del 95% de todos los tipos de cáncer cervical. Estamos hablando de 8 y esto de nuevo se puede alinear muy bien con las estrategias de tamizaje a partir justo de las vacunas que están disponibles en cada uno de los países, y creo que dentro de la discusión va a ser muy pertinente que los expertos nos ayuden a entender cuál es la situación en cada uno de nuevo de los países de la región, de cómo se ha alineado también la parte de la vacunación con las estrategias de tamizaje. Esto de nuevo, esa atribución causal de genotipos de BPH es variable en diferentes regiones y por ejemplo para América Latina vemos que casi el 94% se atribuyen a esos 8 genotipos, pero hay diferencias locales, país específica que todavía desconocemos. Y es parte de nuevo de la investigación que hay que seguir promoviendo en las regiones para entender un poco si en realidad esos mismos 8 genotipos se traducen igual de nuevo en temas de la prevalencia y asociación con cáncer cervical. Quiero ahora finalmente mencionar el tema del autotoma, que seguro va a salir en la discusión, porque ha sido un tema bien controversial. Aquí hay diferentes ponentes que tienen algunas charlas dedicadas a esto, y digo controversial porque de nuevo, de forma muy convencional, el médico que está convencido de que solamente el muestreo tomado por especialistas es el que le da más valor, él no va a aceptar fácilmente la autotoma, pero la autotoma con todas las dificultades que pueda tener es mejor que ninguna toma. Y eso es parte de lo que se busca también dentro de la Organización Mundial para poder cubrir o ampliar esa cobertura del tamizaje en las regiones. Entonces, así está dentro de incluso uno de los algoritmos que definió la Organización Mundial de la Salud, y seguramente va a ser algo que con base en la experiencia que veamos durante la jornada de hoy va a ser muy enriquecedor justo para aquellos países en los cuales todavía de pronto no se ha implementado ya dentro de las guías de práctica clínica, etcétera. Es parte también de lo que vemos que es pertinente y es importante traer aquí a colación. Hablamos entonces dentro de ese objetivo global del tamizaje que al menos el 70% de las mujeres para el 2030 tuvieran algún tamizaje, ¿sí? Y voy a llevarlo un poco más allá, porque además del autotoma o la autorrecolecta, no solamente de muestra cervical, también se habla ya incluso de la orina, que es un poco más controversial, porque además es una muestra que tiene una complejidad adicional que seguramente va a salir en el tema de la discusión. Algunos expertos de nuevo están en contra o a favor, pero también esta muestra es mejor que ningún muestreo.
y sobre todo viendo que hay un tema de estigmatización, de tabús, de otra serie de condiciones que hace que en realidad la mujer no tenga un acceso a una prueba de tamizaje. Entonces, solamente quiero ponerlo allí en contexto, seguramente va a salir en la conversación más adelante, y independiente de nuevo de que se perciba, creo que la evidencia también científica relacionada a que a una misma mujer se le haga un muestreo cervical o de autotoma, incluso de orina, debería mantener estándares de sensibilidad y especificidad, o sea, más bien que no se sacrifique justo esos parámetros de sensibilidad y especificidad en la detección. Y eso es parte de lo que ya hay publicaciones, hay evidencia clínica importante, robusta, pero como me lo decía alguien en México, decía, muy lindo lo que ocurre en Estonia o en Lituania o en Dinamarca, pero ¿qué está ocurriendo con ese tipo de análisis, de esa validación clínica de muestras de autotoma o incluso de orina en nuestra región? Y eso es algo que seguramente va a ser necesario que sigamos apoyando para tener una evidencia contundente que al final sí esté mostrando pues esa efectividad. Quiero finalmente mencionar la utilidad clínica de la identificación de genotipos de BPH. Aquí tengo 3 metodologías. La que identifica el genotipo 16, 18 y otros en pool, la que tiene sets de pools de solamente los genotipos de alto riesgo, y la genotipificación completa en un seguimiento de una mujer que va en 3 años. Y sobre todo en términos de lo que es persistencia, nuevas infecciones y aclaramientos o eliminaciones de esos genotipos. La metodología que nos da 16 o 18 y los demás en pool, podríamos tener que una mujer al año 1 da BPH 16 y otros de alto riesgo, al año 2 solamente BPH alto riesgo, al año 3 solamente alto riesgo. Esto nos está indicando lo siguiente: hay una persistencia de BPH alto riesgo, pero no sabemos cuál de esos 12 genotipos de los que están ahí. Y sabemos que dentro de ese pool está el 66 y el 68, que ya en realidad están más de salida dentro de ese listado, ya no hacen parte de los de alto riesgo, pero aún así va a ser detectado y va a salir aquí como un tema de persistencia. Nuevas infecciones no vamos a saber porque sabemos que es persistente de alto riesgo, pero no sabemos si va a ser 1, 2 o 3, o sea que fue persistente dentro de ese pool de 12. Y hay solamente un aclaramiento, una eliminación del 16 porque estuvo en el año 1, pero no en el año 2 ni en el año 3. Entonces, clínicamente este va a ser el análisis que el especialista va a poder dar de ese seguimiento de esa mujer. En los sets de pools tenemos un escenario también similar, porque justo en el mismo pool podría estar el genotipo 33, 39 y el 68, ¿sí? Que ya de nuevo ya no se considera de alto riesgo. Y podría ser o no persistente, pero de nuevo no tenemos claridad justo con esa discriminación de genotipos que va a tener esa mujer. Y ya vimos que la persistencia genotipo específica sí tiene un impacto fundamental en el riesgo pues, para que avance una lesión importante. Y la genotipificación completa, que de nuevo va a discriminar todos los genotipos, incluso temas de coinfección genotipo específica, nos podría dar un resultado de este tipo. BPH 16 y 33 al año 1, solo 33 al año 2, y 33 y 45 al año 3. Y va a ser muy evidente saber qué es persistente, qué es nueva infección y que hubo un aclaramiento que de nuevo dentro del sistema o de la estructura de seguimiento de pacientes con base en el riesgo, junto con otros factores de riesgo, va a dar un apoyo fundamental al médico para que haga una toma de decisión y un seguimiento diferencial y personalizado a esa mujer. Esto es un poco más de lo mismo, justo cuando hablamos de otros de alto riesgo al año 1 y 2, probablemente va a remitir a colposcopía porque es mejor remitirla que dejar escapar justo a una mujer que sí puede empezar en 2 o 3 o 5 años generar una lesión que sea importante. Cuando es extendida también va a pasar por el tema de los pools, pero cuando es completa seguramente se va a tener una información genotipo específica que va a decir hagámosle solamente un seguimiento al año sin que esto realmente empiece a impactar en sobrereferenciación a colposcopía, que es lo usual. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces quiero, ahora sí ya para finalizar, creo que estoy sobre el tiempo, poner el ejemplo de nuestro vecino en Dinamarca. Y esto suena, de pronto para ustedes no es chistoso, para los mexicanos es muy chistoso porque justo en conversación con una líder de opinión hablábamos del tema político y muchas veces se comparaba al sistema de salud mexicano con el de Dinamarca, así que estábamos mejor que. Pero para verlo en perspectiva, acá cuando vemos, por ejemplo, en el sistema de salud de Dinamarca se tiene un tamizaje por prueba molecular en la cual pues si da negativo sencillamente va a requerir un screening a los 5 años, pero si da positiva y con una metodología en triage como citología, podría empezar a ver diferentes escenarios que son genotipo específicos. Aquí de pronto ustedes no lo alcanzan a ver, pero está el genotipo 16, 18, 31, 33, 52.
en otros que solamente van a requerir un retesteo al año, aunque sea positivo y aunque haya un ascos o una lesión de bajo grado, va a requerir de nuevo un retesteo al año. Y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, la genotipicación ya está empezando a tener un impacto profundo en cómo se arreglan o se reestructuran más bien los algoritmos actuales de manejo para que tenga un seguimiento de nuevo en el contexto de la medicina personalizada y que no impacte profundamente en todo el sistema de salud con la sobrereferenciación a colposcopía, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Finalmente está el tema de si en realidad se requieren más genotipos, aparte de los que son solamente de alto riesgo. No sé si ustedes en los demás países de Latinoamérica padecen de lo mismo o no, pero muchas veces, y con todo el respeto que les tengo a mis colegas los doctores, dicen es que a veces más genotipos es mejor. Y eso es muy fácil caer en ese juego, es decir, yo quiero una metodología que me detecte 28, 35, 37, 45, 100 genotipos. Y eso de nuevo pasa muchas veces por el desconocimiento del médico. Entonces, solamente en qué escenarios esa genotipificación que incluye más genotipos va a ser pertinente es sobre todo cuando hay un tema, de nuevo, acabo de tener un par de imágenes que son un poco fuertes, pero cuando hay inmunocomprometidos o está en población, de nuevo, de que es importante hacer detección de infecciones que son persistentes por un tema de cáncer anal, etcétera. Bajo ese contexto sí tiene, de nuevo, impacto. De nuevo, para estrategias de tamizaje de cáncer cervical, los de alto riesgo van a tener allí un impacto profundo. Y quiero finalizar con este diapositivo, que es justo la prevalencia de uso de las pruebas de tamizaje, y aquí también va a ser muy enriquecedor la experiencia que los expertos más adelante nos puedan comentar de cómo es en sus países. En México en particular, según las encuestas nacionales de Ensanud, desde el 2018 a 2023, este ha sido la utilización por encuestas de nuevo entre la población mexicana, donde se ha priorizado la prueba de la citología convencional y ha habido, digamos, un repunte en los últimos años a la prueba molecular. Sin embargo, estos datos hay que verlos con diferentes variables en una perspectiva diferente, porque esa utilización de los sistemas de salud que empiezan a priorizar una prueba de alta sensibilidad para el tamizaje del cáncer cervical realmente ha sido diferencial con base en diferentes características sociodemográficas. Y eso va a tener un impacto profundo porque en realidad no hay una democratización de las estrategias de tamizaje para el cáncer cervical. Van a depender de poder acceder, por ejemplo, a consultorios médicos privados, van a ser también, digamos, dependiente de un factor socioeconómico y sobre todo de un tema de urbanización. Entonces no nos digamos mentiras, todavía no hay un acceso que sea favorable para toda la población y esa es parte también de la brecha que quiere cerrar la industria junto con el sector público y privado, que seguramente aquí hay actores de ambos y durante la jornada de hoy vamos a poder tener información de primera mano, experiencias de cada uno de los expertos que nos ayuden sobre todo a entender y ver qué pasos son los que hay que seguir para empezar a cerrar esa brecha. Muchas gracias por su tiempo y le doy la palabra. Muchas gracias, doctor Mongui, por su excelente presentación.